Con la muerte del Papa acaban de salir a la luz toda una serie de noticias que con el tiempo han envejecido muy bien, como la de la famosa bronca que le echó el Papa Francisco a Pedro Sánchez en una visita. Un Papa que le leyó la cartilla y tal vez esta sea otra razón por la cual, debido a su soberbia, Pedro Sánchez haya decidido no acudir a dar el último saludo al Papa. Quédate conmigo porque vamos a analizar qué es lo que dijo, vamos también a hilarlo con otra noticia y con el hecho de que hoy, no hay que olvidarlo, hoy 25 de abril, el hermanísimo de Pedro Sánchez, David Sánchez, declaraba en Badajoz. Vamos a ver cómo ha sido recibido porque merece la pena, simplemente. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, sobre el Papa Francisco se ha dicho mucho que era el Papa de los socialistas, de la gente de izquierda, de los progresistas, pero realmente yo creo que con el tiempo, poco a poco, se irá redefiniendo y asentando mejor el legado que ha dejado el Papa Francisco. Y entre todos los legados tenemos esta imagen, ¿no? Esta declaración que dio el Papa y que parece ser que alude a Pedro Sánchez. Yo no sé si, porque en las imágenes hay un Pedro Sánchez bastante joven, no sé si Pedro Sánchez ya era presidente del gobierno cuando visitó al Papa, entiendo yo que sí, pero vamos a ver qué es lo que le dijo el Papa en aquel momento, si es que pueden estas imágenes atribuirse solamente a Pedro Sánchez, ¿no? Como destinatario de este discurso. ¿Por qué? Porque la imagen es cortada, es en vertical y no sabemos quién más hay. No sabemos si fue una delegación española, de más políticos, no recuerdo muy bien, pero vamos a ver qué es lo que dijo el Papa, que es, desde luego, muy aplicable a Pedro Sánchez y a las políticas de Pedro Sánchez. Estamos de paso en la patria. Y construir la patria es lo que yo diría en este caso. Sí, para con el país hacerlo progresar, con la nación consolidarla, con la patria la tenemos que construir. Con la patria la tenemos que construir. Subrayo esto. ¿Por qué dice esto el Papa? Por lo que va a venir a continuación. Construir la patria con todos. Construir las patrias con todo. ¿Con todo qué significa? Significa que ese muro hacia una parte del espectro político que quiso levantar Pedro Sánchez no va de acuerdo con la moral católica, no va de acuerdo con los preceptos de la verdadera paz. Y eso no es fácil. Construir la patria donde no nos es permitido el borrón y cuenta nueva. No. En una empresa no se es permitido, no, porque es algo que hemos recibido. Y tampoco nos es permitido ir a refugiarnos allá, en lo que fue hace 50, 100 años, ¿no? Brutal esta parte, ¿eh? No nos he permitido hacer borrón y cuenta nueva. ¿Qué significa esto? Hay que leerlo entre líneas. No nos he permitido reescribir la historia a nuestra conveniencia. Esto es lo que estuvo diciendo el Papa. Porque la historia nos viene dada. No la vamos a reconstruir, a maquillar, a reescribir nosotros. Refugiándonos en aquello que fue hace 50, 100 años. Obviamente se refiere a mantener vivo a Franco. Ojo, a todo lo que se ha hecho con respecto a Franco, la exhumación, ¿no? La redefinición, o como la quieren llamar, ¿no? Resignificación del Valle de los Caídos. Son clarísimas las palabras, muy diplomáticas, por cierto, del Papa Francisco, hacia una retórica muy trasnochada, la de Pedro Sánchez, que, refugiándose en el franquismo, pretende traer a día de hoy lo que aquello que fue hace 100 años con el fin de lanzar ese revanchismo histórico y construir una sociedad antifranquista, ojo con esto, antifranquista y antifascista, en un momento en el que el fascismo ya no existe. ¿De qué te sirve construir una sociedad antifranquista y antifascista si el fascismo ya no existe, si no es para dividir la sociedad, si no es para manipular a las personas? El desafío de recibir de las raíces. El desafío de recibir, es decir, recibir la historia tal como viene dada, es un desafío con el que, como una persona que tiene unos ingredientes y con esos ingredientes tiene que cocinar, ¿no?
Hay que cocinar el plato de la patria con esos ingredientes y no apartar aquello que no te gusta para construir lo que tú solamente quieres, porque eso no es patria, eso es dividir un país. Y fíjate cómo esto linda también con la fecha de hoy, que es el 25 de abril, Día de la Liberación de Italia del fascismo. Y fíjate cómo esto te lo junto con otra noticia que proviene de Italia. Hemos hablado de este hombre, el general Roberto Vanacci. Hemos hablado en un vídeo precisamente que salió ayer sobre Ursula von der Leyen y cómo Roberto Vanacci, general del ejército italiano pluridecorado, ex paracaidista además, ¿vale? Hablaba acerca de cómo se está construyendo Europa, de todo lo desacertado que es el proyecto europeo de Ursula von der Leyen, que se basa precisamente en dividir a la sociedad europea, el mismo proyecto que tiene Pedro Sánchez, crear una unidad a partir de la división, a partir de la excluir a un espectro político. Y fíjate cómo todo esto que hemos visto, que hemos escuchado del Papa respecto a Pedro Sánchez, es aplicable también a un discurso que Italia está iniciando a dejar finalmente atrás, gracias a una, no más que revisión histórica, una conciliación con la historia que está llevando a cabo precisamente el gobierno de Giorgia Meloni. Fíjate lo que dice Roberto Vanacci con esto de traer a día de hoy el antifascismo. ¿Qué significa a día de hoy ser antifascista? Te lo voy a traducir. Lei ha detto c'è anche il tema del pianeta fascista. Una domanda è stata fatta a Carlo Conti, lei si definisce antifascista? No. Le preguntan a Roberto Vanacci si se define antifascista. Y él categóricamente dice no, non me defino antifascista. Perché non me defino antifascista? Escucha. Nella maniera più assoluta, il fascismo è finito 85 anni fa, 80 anni fa, è un periodo storico, così come non si chiede a nessuno di essere anti-sessantottino, anti-napoleonico, anti-giacobino. Dice, el fascismo terminó hace 80-85 años, fue un periodo histórico y hoy no tiene sentido ser antifascista, así como no tiene sentido decir que uno es generación del 68 o anti-napoleónico o anti-jacobino, porque esa es la historia. No se puede traer a día de hoy esa historia para ser anti esa historia que ya ha ocurrido. Non vedo perché bisogna chiedere a una persona di essere antifascista. Questa No veo por qué a una persona a día de hoy hay que pedirle que sea antifascista. è una cosa strumentale che la sinistra usa per dare la patente alle altre persone. Io non Dice, esto es una cosa, es un argumento instrumental que usa la izquierda para dar patente de corso, para acusar, señalar, denostar. Esto no lo dice, estas palabras no las dice Roberto Vanacci, pero te lo estoy interpretando, ¿no? Para descalificar a otras personas. non accetto patenti da nessuno, Yo no acepto patentes de nadie, figuriamoci dalla sinistra. y menos de la izquierda. Grazie. Fíjate, ¿no? La sinistra y la izquierda. Es decir, fíjate cómo Roberto Vanacci hila claramente con el discurso separatista, el discurso revanchista de Pedro Sánchez, que el mismo Papa también había condenado. Una persona non si definisce anti, si definisce pro qualche cosa. Lei non dice per quale squadra non le piace. Lei dice che è juventino, napoletano, milanista. No? E allora perché? Una persona no se debe definir por ser anti algo, se define más bien por ser pro algo, porque una persona no es, en el fútbol, por ejemplo, no es, te lo traduzco al español, no es anti-Barça o anti-Madrid o anti-Atlético, no, es pro-Barça, pro-Real Madrid, pro-Atlético de Madrid o pro-equipo que quiera, ¿no? Si dice il contrario quando si guarda la politica. ¿Por qué cuando se mira la política hay que definirse en base a lo contrario, dice? Per chi tifa, non si dice per chi tifa, non si dice qual è la squadra che non le piace di meno. E allora perché invece si fa il paradigma opposto quando si parla della politica? L'assurdità della patente che la sinistra vuole imporre a qualcuno. ¿Por qué cuando vamos a la política, sin embargo, la gente se define por ser anti algo? Porque básicamente esto atiende al argumento de la izquierda para ir en contra de otras fuerzas políticas, ¿no? Define muy claramente, ¿no?, cómo funciona la izquierda progresista, que es regresista, ¿no?, de regresar a determinados momentos históricos para sostener un discurso que a día de hoy no se sostiene. Y todo esto para eludir, en el fondo, sobre todo en el caso de Pedro Sánchez, todo lo que perpetran a día de hoy, ¿no?, con estos casos de corrupción. Te pongo uno, por ejemplo, que es un gobierno que se esmera por mantener la prensa escrita
destinando otros 65 millones de euros para combatir el clickbait, para sostener negocios que ya son caducos, negocios como la prensa escrita, que son aquellos que sostienen precisamente esa prensa histórica, la que más sostiene al gobierno, porque vive de esas prebendas, vive de esa corrupción moral, de dinero público desviado, para sostener un discurso que le viene cómodo al gobierno. Lo País, los SER y todo esto. Bueno, los SER de prensa ya no escrita, ¿no? Pero tenemos claramente, ¿no?, a qué atiende todo esto, y no hay que olvidar que hoy, además, 25 de abril, quien iba a declarar al juzgado de Badajoz era el hermano del presidente, el hermanísimo, que ha sido recibido así. Fíjate. Fíjate cómo se le avalancha a la gente. Hay un megáfono. Basta corrupción de tu hermano, de su partido político. Fíjate los periodistas. La policía tiene que... Va a declarar. Así ha entrado, pero también tenemos cómo ha salido. Y lo tenemos aquí. Así ha sido la salida. ¿Ha dicho algo, ha cantado? ¿Lo que había que decir? ¿Ha dicho algo, ha cantado? ¿O seguimos igual? Silencio, eso, silencio. ¡Eso ahora no cantas tanto! Vaya, ahora no hay vergüenza, ¿no? Ahora hay vergüenza para no decir nada. ¡Hala! ¡Venga! ¡Que siga el circo! Nada, saludos a su hermano. Si necesita ayuda, pídela. Ya sabes. Si necesita ayuda, pídela. A ver si sabes dónde está el coche ahora. Que no sabías dónde estaba tu oficina, pero a lo mejor el coche sí, eso sí lo sabes. Y así ha como ido la cosa. Una noticia que revela el debate, interesantísima, que es esta, te la voy a compartir. La directora de orquesta que compitió con el hermano de Sánchez por la plaza ante el juez dice: avisé a la fiscalía, pero no me respondieron, no respondieron. ¿Por qué no respondieron? Bueno, ¿de quién depende la fiscalía? Es evidente, ¿no? He leído un poquito más esta noticia, de hecho te la voy a compartir más grande, la vamos a echar una lectura, una noticia cortita, del debate. La directora de orquesta que compitió con el hermano de Sánchez por la plaza ante el juez, avisé a la fiscalía, pero no respondieron. El hermano de Sánchez difundía que vivía entre Madrid y Rusia mientras declaró a la juez que trabajaba presencialmente desde Badajoz. Cristina Frutos, una de las candidatas a la plaza de la Diputación de Badajoz, que finalmente acabó siendo adjudicada al músico David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez, ha declarado ante el juez que investiga los hechos. La magistrada Beatriz Viedma, titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, que tuvo la sensación de que el proceso de selección fue un trámite ficticio. También ha explicado que avisó a la fiscalía del posible fraude, pero que nunca respondieron. Tal y como ha podido saber el debate, de Frutos ha relatado que su señoría, con todo lujo de detalles, ante su señoría, con todo lujo de detalles, que no hubo igualdad de oportunidades para ella con respecto a David Sánchez. De esta manera, la directora de orquesta, que declara en calidad de testigo, confirma tanto la tesis de la magistrada en sus últimos autos como la de los investigadores de la Unidad Central Operativa del AUCO de la Guardia Civil, es decir, que la plaza estaba teledirigida. Me siento perjudicada por este proceso de selección, ha añadido. Los correos electrónicos que fueron intervenidos a los altos cargos de la Diputación en varios registros policiales afloraron que a mediados de 2017, es decir, cuando se publicaron las bases de la plaza del Boletín Oficial de la provincia de Badajoz, dos de los directivos que posteriormente participaron en la adjudicación del cargo se intercambiaron un mensaje afirmando que el puesto sería para el hermanísimo, entrecomillado. Por tanto, le hablaban así ya del hermanísimo, no es un tema que ha salido ahora. Bien. Este viernes, además de la directora de orquesta, declaran el propio David Sánchez, que acude por segunda vez a los juzgados de Badajoz, Luis María Carrero Pérez, el asesor del Palacio de la Moncloa, que se trasladó a la Corporación Provincial para actuar en la práctica como secretario personal del músico en un proceso de creación de su plaza también irregular, y los dirigentes socialistas extremeños con cargo a la Diputación, Manuel Candalija y Ricardo Cabezas. De esto trata la noticia, no hay mucho más, pero bueno, me gustaría saber qué opinas de esta bronca del Papa a Pedro Sánchez, si con el tiempo ha envejecido bien desde tu punto de vista,
Y si esto puede ser otro motivo por el cual Pedro Sánchez, herido en su orgullo por parte del Papa, decide, en su soberbia típica, ¿no?, de una persona con rasgos compatibles con el narcisismo, decide entonces despreciar el último adiós al Papa, no dignándole de su presencia por aquello que dijo el Papa y que tanto pudo dolerle, porque en el fondo la verdad, siempre que te la digan, aunque te la digan con dulzura, duele, más aún si eres una persona de la tríada oscura, si eres una persona con rasgos narcisistas, porque te lo tomas incluso en personal. Bueno, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal. Por tan solo 3 euros al mes puede tener acceso a otros vídeos, al menos un vídeo al mes, sobre cómo reconocer técnicas de manipulación para defenderte de ella, protegerte, saber qué hacer, primero para reconocerla y después para neutralizarlas. Esos vídeos solo son para los miembros del canal, por eso te invito a hacerte miembro. Es una cuota mínima que además ayuda a este canal a permanecer funcionando ante el vaivén del dinero que reparte YouTube, porque YouTube no nos da un dinero fijo todos los meses, reparte el dinero que recauda de la publicidad, y a veces hay meses que tienen más publicidad, meses que menos. Esto hace que nuestros ingresos fluctúen mucho y hagan que algunos meses sean bastante difíciles, ¿no?, para poder ganar y poder producir vídeo dedicándonos solamente o casi exclusivamente a esto, como es mi caso. Bueno, te espero en los comentarios, quiero conocer tu punto de vista al respecto de estas noticias y en todo caso, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita porque así nos veremos en los próximos vídeos.